A ver, vamos conceptos generales de función. Primero que nada, ¿qué es una función? ¿Es un encuentro entre puntos? Se grafica como un conjunto de puntos, pero ¿qué es una función? Una función es una relación. O sea, una relación siempre especifica algo que conecta dos cosas o dos conjuntos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos relaciones afectivas con el papá, con la mamá, ¿sí? Y eso es una relación, relación de hijos, relación de padre, ¿sí? Tenemos una relación de compañeros con todos los que estamos presentes en el Zoom, una relación de ustedes conmigo de profesor-alumno, alumno-profesor, ¿sí? Entonces, una función es una relación, algo que conecta dos conjuntos o dos cosas. Pero es una relación que cumple dos condiciones. La primera es la existencia. Y que me dice que la existencia dice que para cada conjunto, para cada elemento, perdón, del conjunto de partida, existe un elemento del conjunto de llegada. ¿Qué significa eso? A ver, yo soy título docente, pero yo voy a ser profesora en tanto y en cuanto tenga alumnos, ¿sí? O sea, que a mí, como elemento del conjunto de partida, como profesora, yo voy a ser profesora en tanto y en cuanto tenga alguien en el otro conjunto y tenga al menos un alumno, ¿sí? Y la otra condición, ¿esa condición se entiende? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, a ver, Luca, el título de papá, hasta donde yo sé, todavía no lo tiene, ¿o sí? No. No, ¿por qué? Porque no hay nadie en el conjunto de llegada que tenga el título de hijo. Cuando vos tengas a alguien a quien relacionarte que sea tu hijo, vos vas a tener el título de papá y se va a establecer una relación de padre a hijo. ¿Está bien? ¿Sí? Pero por ahora ese título no lo tenés, entonces la existencia no se da, porque vos no tenés a nadie a quien llamar hijo. ¿Sí? ¿Se entiende la existencia? Sí. Y la otra es la unicidad. La unicidad dice que para cada elemento del dominio o del conjunto de partida existe a lo sumo una imagen. ¿Qué significa eso? La unicidad me pide que cada elemento del dominio esté relacionada con una sola imagen, ¿sí? O sea, por ejemplo, el hecho de que yo sea su profesora es una relación, pero no es una función. ¿Por qué? Porque yo como profesora tengo el título para Gino, para Luca, para Mica, ¿sí? Yo, como elemento del dominio, tengo muchas imágenes, que son todos ustedes. Por lo tanto, ahí no se cumple la unicidad. En cambio, desde ustedes hacia mí, sí se cumple la unicidad porque yo les pregunto, bueno, ¿quién es tu profesora de matemática? Y ustedes van a decir una sola, la profesora Isola. Entonces, en el caso de ustedes hacia mí, sí se cumple la unicidad porque para cada uno de ustedes hay una sola profesora de matemática que soy yo. ¿Se entiende el concepto de unicidad? Sí.
Bien, ¿cómo Sí. lo llevamos a eso? Digamos, a lo gráfico. A ver, si yo tengo dos conjuntos, tengo 3 elementos acá y 4 elementos acá. La existencia me pide que para cada elemento de acá haya un elemento para allá. Y que todos los elementos de acá tengan una flecha. Entonces, ¿ahí yo estoy cumpliendo la existencia? Sí, porque todos los elementos del conjunto, le llamemos A, tienen una flechita hacia el conjunto B. Si yo a esta flechita no lo hubiera hecho, la existencia no se cumple. ¿Por qué? Porque este elemento de acá no tiene a nadie de acá. Pero así, sí se cumple. Y la unicidad me dice que la cantidad de flechas tiene que ser una sola. Entonces, este dibujo de acá no cumple la unicidad. ¿Por qué? Porque de este elemento están saliendo 2 flechas. Entonces, yo tengo que hacer así, y en ese caso sí se cumple la unicidad. ¿Queda más clarito? Sí. Sí. Bien. Sí, sí, sí. Esa es la definición formal de función. Ahora, cuando yo analizo funciones matemáticas, normalmente aparece una fórmula y normalmente aparece un gráfico cartesiano. ¿Alguien se acuerda lo que son los gráficos cartesianos? Gino. Yo me acuerdo que era como dos ejes, Ujú. el eje X y el eje Y, que estaba dividido no me acuerdo si eran centímetros, Unidades cualquiera. Pueden ser sí, centímetros, metros, gramos, lo que fuera. y, ahí se unían. Bien. O sea que eran en realidad, para funciones netamente matemáticas, eran 2 rectas numéricas unidas en el cero. ¿Sí? Eso es lo que se denominan ejes cartesianos. Y normalmente nosotros teníamos un dibujito acá que representaba nuestra función. ¿Sí? Y en la fórmula normalmente, Gino dijo recién, teníamos un eje X y un eje Y. En la fórmula normalmente hay 2 variables. Y yo tengo, por ejemplo, que Y es igual a 2X, ¿sí? O sea, tengo una fórmula que me relaciona la letra X con la letra Y, ¿sí? ¿Refrescan la memoria de eso? Sí. Sí, Y ahí empezaban a surgir conceptos como el de dominio, el de imagen. ¿Alguien se acuerda qué decía el dominio? Eran los valores que puede tomar la variable independiente, o sea, la X. En el dibujito yo lo miro directamente. Si me voy, supongamos que tengo una escala normalita, mi dominio ahí, ¿cuál sería? ¿Qué valores toma la X? ¿Dónde empieza el dibujo? del -2 al 3. Bien, mi dominio sería de -2 a 3. Ahora, ¿por qué está esta palabra de puede tomar? Porque no siempre yo me voy a fijar en el dibujo. Puede ser que tenga una fórmula. Supongamos que la fórmula que relaciona es esta. ¿Cuál sería el dominio? ¿Yo puedo poner cualquier número en el lugar de la X?
Sí, Profe, ¿puede repetir? Se cortó. Si puedo poner cualquier número en el lugar de la x. Si mi función es y igual a 1 sobre x. Yo en el lugar de la x, ¿puedo poner cualquier número? ¿Alguien de ustedes dijo sí? ¿Están todos convencidos de que sí? ¿Yo podría poner el 1 en el lugar de la x? Sin miedo, contesten. Podría poner el menos 2 en el lugar de la x y hacer, a ver, si x vale 1, yo podría poner que y es 1 sobre 1. ¿Eso es válido? Sí, y vale 1. Si x vale menos 2, me quedaría 1 sobre menos 2, que es menos 1/2. ¿Es válido? Sí. ¿Cualquier número puedo ser o puedo poner en el lugar de la x? ¿Podría poner el 0? ¿Puedo escribir 1 sobre 0? No. 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 Una de las cosas que más nos recalcan las maestras en la primaria es que yo no puedo dividir por 0, ¿sí? Entonces, mi dominio puede ser cualquier número, sí, menos el 0. Por eso es que acá sale esta condición de puede, porque cuando yo trabajo con funciones numéricas, no puedo poner siempre cualquier valor. Hay veces que hay valores como acá el 0 que están condicionados o restringidos. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Bien. Sí. En cambio, la imagen son los valores que toma la variable dependiente y. ¿Por qué yo hablo de toma? Porque como las condiciones ya se las puse a x, los valores de y salen directamente de la fórmula o del dibujo. ¿Está bien? Entonces salen, si yo tengo una fórmula, salen de reemplazar los valores de x en la fórmula. Y si yo tengo el gráfico, salen de simplemente mirar el gráfico. Por ahora, en los 3 primeros prácticos, nos basamos en mirar simplemente. A partir de ahora vamos a empezar a analizar el tema fórmula. ¿Cuál sería la imagen que tiene este dibujito de acá? A ver, sin miedo, ¿cuál sería la imagen? Dice que son los Puede ser de valores 0 a de 2. y. O sea que yo lo que tengo que hacer es mirar el eje y. ¿Dónde arranca el dibujo según el eje y? En 0. En 0. ¿Y hasta dónde va? Hasta el 2. ¿Seguro? 4. Hasta el 4. ¿Sí? Porque si bien el dibujito pasa por el 2, llega hasta el 4. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Después vamos a ver el tema fórmulas un poquito más adelante. Por ahora no nos compliquemos tanto. Yo voy a volver a hacer el dibujito que teníamos recién. Bien, más o menos. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho acá que el dominio iba desde el -2 hasta el 3.
y que la imagen iba desde el 0 hasta el 4. ¿Alguien tiene idea por qué puse corchete? Porque el corchete se corta. Sí, pero tiene En el- otra razón el hecho de ser corchete. Yo podría haber puesto paréntesis. Corchete lo incluye al número. Bien, porque lo incluye. Si yo en lugar de tener este dibujo, hubiera tenido acá en el 3 como un agujerito así, acá no voy a poner corchete, sino que voy a poner paréntesis. ¿Por qué? Porque no lo está considerando. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. De ahí teníamos los conceptos de raíz y el concepto de ordenada. ¿Alguien se acuerda qué era la raíz? ¿Son los puntos donde corta X? Bien, son los puntos de corte con X. ¿Y la ordenada? Los puntos donde corta Y. Bien, son los puntos de corte con Y. Entonces, si yo lo tengo así tal cual al gráfico, ¿cuáles serían los puntos donde corta X? En -2, 3. Bien, este. Por lo tanto, mi raíz va a tener coordenadas menos 2 según X y 0 según Y. Siempre la raíz tiene coordenada Y igual a 0. ¿Por qué? Porque está cortando el eje de las X, no tiene altura. ¿Sí? ¿Hay alguna otra raíz? 3. Pero en el 3 hay un agujerito. ¿Sería raíz? No, porque no está tocando el eje. Ese agujerito significa que ese punto no existe. Si lo tuviéramos como hace un rato, sí sería, o sea, con esto cerrado, sí sería otra raíz, pero si es con agujerito, no. ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Sí. ¿Y el punto de corte con el eje Y? ¿O la ordenada? ¿2? 2, bien. Y como es ordenada y corta al eje de la Y, la coordenada X siempre vale 0. O sea que va a ser 2, es 0, 2. ¿Está bien? Sí. ¿Qué otros conceptos surgen acá, en función? El concepto de crecimiento y decrecimiento. El concepto de crecimiento y decrecimiento me dice cuando X aumenta, Y aumenta para el crecimiento, y cuando X aumenta, Y disminuye para el decrecimiento. O sea que, hablando en criollo, digamos, los crecimientos son cuando la función sube, y los decrecimientos son cuando la función baja. Pero para mirar crecimiento y decrecimiento, yo siempre miro de izquierda a derecha. O sea, es como que yo vengo en este sentido. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué pasaría acá en este pedazo? ¿Crece o decrece? Crece. Crece. Acá, Continúa. Constante. bien, es constante. Constante. Acá Crece. Crece. y acá, Decrece. Crece. bien. Y esos crecimientos y decrecimientos siempre se miran en X. O sea, no me interesa hasta qué altura de Y llegan. Yo miro simplemente X. Entonces, crecería. Ustedes me dijeron, crece en este pedazo. Crece desde -2 hasta A -1. -1. Bien, hasta -1.
¿Y dónde más crece? Desde acá, De o sea, uno. desde 1 hasta 2. Y acá, como son 2 intervalos, yo pongo la U de unión. Y decrece en este pedazo. Sería desde 1, no, desde 2, perdón, a 3. ¿Está bien? Sí. Y es constante desde -1 hasta 1. ¿Alguien me puede decir por qué puse paréntesis acá y por qué acá puse corchete? Porque en el crecimiento y en el decrecimiento, fíjense que yo empiezo a crecer acá, llego hasta acá, pero en el -1 dejé de crecer y paso a ser constante. Entonces yo no le puedo poner paréntesis porque ahí hay un cambio entre el crecimiento y el hecho de ser constante. Lo mismo pasa acá, pasé de crecer a decrecer. En el 2 no hay ni crecimiento ni decrecimiento, ¿sí? Por eso es que le pongo paréntesis y no le pongo corchete, ¿sí? En cambio el constante sí arranca en el -1 y termina en el 1, ¿está bien? ¿Alguien sabe qué marca el cambio de crecimiento a decrecimiento? O sea, ¿qué marca el cambio de crecimiento acá y de crecimiento acá? Este puntito en particular donde se produce el cambio. ¿Alguien sabe qué es? ¿O cómo se llama? Máximo. Bien, un máximo. Entonces, siempre que yo tengo un cambio de venir creciendo a empezar a decrecer, yo voy a tener un máximo. Y siempre que tengo un cambio de venir bajando y empezar a subir, voy a tener algo que se va a llamar mi Mínimo. mínimo. ¿Sí? ¿Van refrescando la memoria? ¿Sí o no? Están dormidos todavía, eso son las 10 de la mañana. ¿Sí? Sí, Sí, profe. sí. Y el último concepto es el de positividad y negatividad. La positividad y la negatividad también se miran en X. O sea que a la única que le importa los valores de Y es a la imagen. ¿Sí? Ahora, la positividad y la negatividad tiene un concepto similar al geográfico de sobre el nivel del mar y bajo el nivel del mar. ¿Qué significa bajo el nivel del mar y sobre el nivel del mar? Que yo tengo el mar acá, sobre el nivel del mar es todo lo que está arriba, y bajo el nivel del mar es todo lo que está abajo. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, sí. Bien. La positividad y la negatividad tienen el mismo concepto, nada más que mi mar es la X, el eje de las X. O sea, todo lo que es positivo está sobre el eje de las X, y todo lo que es negativo está debajo del eje de las X. En el caso de mi dibujo, ¿hay negatividad? No. No, porque está todo el dibujo por encima del eje de las X. Entonces, acá tengo solo positividad y va a ir desde el -2 hasta el 3. Pregunta, ¿qué le voy a poner al -2 y qué le voy a poner al 3? Hola, ¿qué le pongo al 2 y qué le pongo al 3? ¿Paréntesis o corchete? Corchete, -2. porque A ver, sí, paréntesis, ¿por qué? se empieza y finaliza ahí, se corta, no es que sigue. Sí, va paréntesis, en eso coincido.
pero no coincido en la razón. Si yo me paro exactamente en el -2, ¿el valor de la imagen es positivo o cuánto vale? Es negativo. 0. 0. Bueno, ¿Y el 0 es positivo? no, No. ¿Y negativo? tampoco. Tampoco. Por eso es que cuando yo marco los intervalos de positividad y de negatividad, en los extremos de los intervalos pongo paréntesis. ¿Por qué? Porque los límites de ese intervalo lo marcan o los señalan los ceros. Y los ceros tienen coordenada ahí 0, o sea que no son ni positivos ni negativos, por lo tanto yo no puedo poner corchete. Tengo que poner paréntesis, porque ese límite no es positivo ni es negativo, porque tiene una coordenada de i igual a 0. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Sí. Están muy mudos. Vayan haciendo on, porque en las clases los quiero participando, no callados. Esto es básicamente todo lo que involucra el concepto de función y el repaso del año pasado. Sí tienen que tener en cuenta que a veces los dominios no son tan sencillitos. Por ejemplo, a ver, si yo tuviera que dibujar o representar el precio de una fiesta en función de la cantidad de personas, ¿haría un dibujo así de línea llena? No, No, ¿por qué? porque va dependiendo del precio de las personas. Bien, porque el precio depende de las personas, y a las personas yo las cuento. Por lo tanto, o tengo una persona o van 2 personas. No puede ir una tía y media. O va una tía o van 2. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, el tipo de variable que yo estoy teniendo es una variable que tiene características de número natural. ¿Sí? Entonces, ojo con eso.